Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día viernes 28 de marzo en mi programa 1201. Qué grande. Paz y bien para todos. Voy a entrar en materia porque el programa de hoy viernes al inicio de este fin de semana, último del mes de marzo, había dicho que la semana era una semana crucial, con informaciones, con análisis y sobre todo con acciones que nos están acercando más a la libertad de nuestra patria y creando ambiente fuerte, porque no era nada fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Esto no era una carrera de velocidad, pero sí vamos a puerto seguro, indiscutiblemente. Y esto ha generado dificultades internas dentro de quienes prevalecen en la hegemonía del poder de forma ilegítima y ilegal, pero que ha generado problemas internos en su organización inclusive, y eso les está llevando, contribuyendo inclusive a su fracaso y su caída inminente, pero también el tema financiero, económico, que se les agudiza aún más tras una estrategia perfecta en cuanto a esa materia por parte de la administración de Trump y de los líderes de este día, de esta nueva generación. Y sobre eso tengo un tema, hablar también de los que ya no son líderes, ¿no? El compromiso con la libertad es de todos los venezolanos de bien, amantes de la misma. Artificial Grox, esto es para amenizar un poco para que no todo sea drástico, ¿no? En hoy viernes para el inicio del fin de semana. Artificial Grox, Maduro y Rosales son la pepa del queso, como dirían en el Zulia, ¿no? Uno que es el mejor gobernador del estado, del país, y el otro lo que falta decir que es el mejor presidente que ha pasado por Miraflores. Imagínense ustedes, ¿no? Ni inteligencia artificial Grok, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso y que se molesten un poquito aquellos de la tesis de que con mi corrupto no te metas, ¿no? Ni hay inteligencia y es verdaderamente artificial el planteamiento ese que están diciendo, por favor. Yo pensé que ya yo había perdido la capacidad de asombro de las cosas que se dicen en nuestro país, en Venezuela, ¿no? Por eso se hace urgente un nuevo liderazgo. Y es verdad, y entro en materia. Ayer asistí virtualmente a una conferencia que se llamó El líder del siglo XXI, dictada por el doctor Henry Álvarez. Extraordinario fue su exposición. Y de verdad, la reinvención y la revisión del liderazgo, no solamente de Venezuela, sino de toda la América Latina, se hace necesario. Estamos claros que hay un liderazgo emergente, que quizás Venezuela, vamos a hablar claro en Venezuela perdió una generación completa de un buen liderazgo que pudo haberlo sido, haber sido el mejor liderazgo o por lo menos enrumbar a Venezuela en un mejor caminar, por ejemplo, a no seguir como Guaidó, Leopoldo López, el Capriles Radosky, el Falzón, Julio Borges, los Guanipas, en fin, todo ese grupo que pudo haber, una generación que se perdió completamente y que cayó en las manos de la corrupción y de la desviación por sus propios intereses. Unos están afuera, otros están adentro, pero igual daño hacen porque son de la misma casta. Pero estoy seguro que en Venezuela sí habemos venezolanos, sí estamos comprometidos venezolanos con ese nuevo liderazgo, dispuesto a la reinvención permanente, a la revisión permanente, y María es una, pero también hay muchos que estamos acá, donde la credibilidad es fundamental y los principios y los valores, la integridad, para poder reconstruir esa Venezuela una vez liberada en todo este proceso. Por eso que el liderazgo, oído a los que ignoran esto y que siguen personas de forma exclusiva y no siguen ideales, el liderazgo no está relacionado con el poder. Ahí hay un error. El liderazgo no es una posición
es una transitoriedad inclusive. El liderazgo va por dentro, se cultiva para su crecimiento, desde luego. No es no es personalista. No puede serlo porque ese ha sido el grave error. Realmente el líder influye, desde luego, tanto al individuo como al grupo, a donde se encuentre en cualquiera de las áreas que se desenvuelva. El proceso debe haber, de un líder debe haber la capacidad y la integridad, la influencia, pero también el avance, la cualidad, la actitud de perfeccionar y capacitarse cada día más y no vivir de lo mismo que ha hecho. No, tiene que haber un espíritu de aprendizaje permanentemente. El líder tiene que cultivarse para estar acorde con las realidades y el contexto de lo que vive en todo momento. El líder no se hace a través de los equipos de celulares, no, el líder se construye bajo la idea, un ideario claro hacia dónde va y con una visión permanente, con el sueño abierto totalmente. No podemos seguir dejándonos robar el tiempo es fundamental y muchas veces estamos dentro del celular pegados allí perdiendo mucho tiempo y esa nos está afectando el cerebro a muchos, digo por forma generalizada, porque se están apagando la creatividad, te apagan a diario por tanta distracción, te apagan la creatividad y dejas de ser tú. Por eso tienes que proteger el soñar. Sí, soñar despierto es importante y Venezuela tiene que venir a esa nuevamente etapa para que esta generación no se pierda. Porque si eso no sucede, seguiremos con barbarismos como lo que acabo de decir. El tema de esa empresa artificial, de inteligencia artificial Grok, de venir a decir que Maduro, que Manuel Rosales es el mejor gobernador del todo de Venezuela, que no sé, eso, porque pagan eso, ¿no? Desde luego, ¿no? Porque ya fueron líderes o dirigentes que tuvieron su oportunidad, pero no pueden ser de forma per se, porque eso daña a una sociedad y se vuelve como aquello que hemos dicho, los caudillos, ¿no? Que no traen realmente procesos de cambio, de transformación, de avanzar, sino de estancamiento. En todas las regiones del país de Venezuela hay nuevos liderazgos, hay liderazgos serios, que no es un problema de edad, con madurez. Quizás no asoman su cara todavía por miedo a los riesgos que puedan correr de las persecuciones. Y ahí hay muchos que están presos, que son presos políticos, o otros que están perseguidos en un país donde la violación permanente de los derechos humanos se hace a día. Se recibe un delincuente como el Luisito, algo así se llama, el TikToker ese que se dedicó a dañar la imagen de los venezolanos allá en los Estados Unidos y que ha sido deportado y fue recibido por Diosdado como un héroe también, ¿no? Donde inclusive hasta en el avión que lo trajeron venían los mismos compañeros de él, delincuentes también, venían peleando con él, molestos con esa persona porque él dañó a propios y a extraños. Miren cómo está la cosa. Entonces, esas personas que no se van eso es mentira, que van, ojalá, Dios quisiera que cambiaran de actitud, de forma de vida y se regresaran a la sociedad, pero eso es mentira. Por eso se hace importante que la libertad de los presos políticos se haga de una para que ocupen esos espacios, esa clase de delincuentes y empieza entonces el proceso de reeducación en caso tal, ¿no? Pero esto solo cambia, y lo sigo insistiendo y lo he dicho, es por librar a Venezuela. Y por eso que la historia nos enseña que el compromiso por la libertad es un legado que trasciende de generaciones. Así como Miranda luchó por una Venezuela libre y hoy estamos obligados a unirnos para reclamar nuestros derechos y forjar un futuro donde la voz del pueblo sea escuchado y respetado. Su espíritu libertario sigue vivo entre los hombres y mujeres de bien. ¿De quién me refiero? De Francisco, de Miranda, pero hay que darle la fuerza
de ese carácter del líder que hay en ti y en cada uno de nosotros cada día más. Por eso que hoy, 28 de marzo, conmemoramos y celebramos el nacimiento del precursor de la emancipación venezolana, que debe ese espíritu caminar por todas las calles de Venezuela y ser realmente testimonio vivo de lo que queremos vivir los venezolanos, como lo fue Francisco de Miranda cuando nació aquel 28 de marzo de 1750, el venezolano universal, ese hombre y ese hombre que representa a los venezolanos hoy universalmente regados por todo el mundo. Corresponde que haya ese espíritu y no la indiferencia ante lo que estamos viviendo. Todos, como dije y como lo dijo la misma María Corina, el compromiso de la libertad es de todos y cada uno de los venezolanos. No dejes que te apaguen los opinadores de oficio y sin oficio, los que defienden la tesis de que con mi corrupto no te metan, que quieren ya seguir detrás del que ya a lo mejor tuvo un tiempo y quizás algo bueno hizo tras sus gestiones en la administración pública que les correspondió, pero también nos trajo atraso porque no deja de avanzar el querer jugar a ese juego de estar con Dios y con el diablo. Pues eso no existe. Y van a los templos inclusive y se santiguan y no sé qué cosa y hacen de todas las cosas pero por populismo. A Dios no le engañan. Y fíjense que me vengo a regionales con este tema para cerrar y dar una esperanza grande al país. Mire, este pasado lunes 24 de marzo, hicieron una detención express sobre Jenny Cedeño, una dirigente del PSUV, que ha sido corrupta desde que se llegó al MBR y todo lo que ha pasado por allí, quien fungía de autoridad única de alimentación en el Zulia, alimentación que no llega, ¿no? Desde luego. Y esa Jenny Cedeño, aupada al contralor municipal, ¿no? Bonchero, guachafitero de la alcaldía de Maracaibo, y con unos diputados, que era su equipo del PSUV, venían haciendo su agosto en delincuencia, en robar, en corrupción, etcétera, y le metieron los ganchos a la Jenny Cedeño, pero lo hicieron calladito. Y tengo información de que van a caer más del PSUV, pues en todo caso, y porque está estallando la cloaca de esa organización, se está explotando. Ahora, no tienen líderes, no tienen en el Zulia y en ningún estado. Están tratando de ver a quién colocan con miras a la parodia electoral farsaria, como dice aquel señor, del 25 de mayo. No tienen liderazgo. Pero entonces, por otro lado, en el caso específico del Zulia, viene y dice la empresa artificial, esa de inteligencia artificial Grok, que Manuel Rosales es el mejor gobernador de todo, ¿no? Es decir, pagan y Maduro, pues el colmo, Maduro es el mejor presidente. Entonces, cuando tú ves eso, ves en qué está parado un país, en unas bases falsas. Es por eso que hay que despertar para poder cambiar y definitivamente acabar con esta triste y pesadosa historia que está llevando a la organización delincuenciales, inclusive establecerse capos de la droga, carteles de droga, robo a la nación, al Estado, el sistema financiero que a través, como lo denuncié ayer, la delincuencia organizada por parte de los que manejan el dólar paralelo, haciendo a una sociedad cómplice del mismo, ¿no? Yo he escuchado barbaridades de comerciantes y de gente que vende, bueno, que tenemos que pegarnos a eso. Bueno, sacamos el cartelito del dólar Banco Central, pero a los precios de los productos se los colocamos a como está el paralelo oscuro y delincuencial. Eso te hace cómplice. De una vez por todas, entiéndelo. Pero con esa cultura nos sacamos un país adelante. Todo lo contrario. ¿Hay responsables de eso? Sí. Pero no podemos permitir que se nos termine la generación brillante de los hombres de los 40, 50 años, 60 años. Se está acabando. Y está incurriendo en estas cosas también. ¿Qué le estamos dando a la generación que viene detrás? Esas jóvenes.
¿Qué legado, qué enseñanza? Ninguno. Y tenemos un compromiso de sanear a Venezuela para que Venezuela alcance no solamente la libertad y la justicia, sino el caminar de la Venezuela de lo posible, porque hay un compromiso con esta y con las nuevas generaciones. Por eso tenemos que estar claros, y no es un tema de religiosidad lo que voy a decir para cerrar el programa, definitivamente. Un líder grande y fuerte como lo fue Pablo, el apóstol Pablo, nos dejó con sabiduría estas palabras en el nombre de Jesús. Somos templo de Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué más quieres? ¿Qué cosa de esta no has entendido? Pues no escuches a los necios, escucha a los sabios desde la espiritualidad. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nuestro? Como diría un gran amigo, y oro por la salud de él, Guido Raúl Ávila, el mundo de Dios es el mundo nuestro. Aprende a eso. Que Dios te bendiga.